Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Le habla su hermano Pedro Álvarez, desde acá de Cumanacoa, Estado Sucre. Y en esta oportunidad voy a conversar con uno de los grandes evangelistas nacional de la obra internacional Luz del Mundo. Les estoy hablando del evangelista Carlos Zurita, quien hoy nos va a hablar parte de su trayectoria en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano Carlos. Dios nos bendiga, Dios nos siga protegiendo, Dios nos siga guardando. Es un gozo estar en este lugar, en este sitio de momento, compartiendo pues ciertas experiencias a cuales nos conocíamos anteriormente. Yo, por ejemplo, no conocía esta frase que dice la Biblia aquí, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aleluya. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y esfuércese y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Leyendo estos versículos me traía a memoria pues el poco conocimiento que yo anteriormente viví, sin caminar en la obra de Dios, ignorando pues lo que es el Evangelio. No sabía, no conocía, me decían del Evangelio y yo lo rechazaba. No conocía esta forma que Dios hizo el principio, los cielos y la tierra, y ignoraba estas cosas. Hizo el hombre a su imagen y semejanza. Yo no sabía ni entendía que yo estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero al llegar a la luz de la palabra, comenzó a entender que lo que hizo Dios es en favor de toda la humanidad sobre la faz de la tierra. Mientras nosotros no leamos la palabra, no vamos a entender los beneficios que Dios tiene para con el ser humano. Por eso el salmista dijo, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Lo primero que hizo Dios fue bendecir al hombre, hacer un huerto en el Edén, para que el hombre disfrutase pues de las cosas, de lo hermoso, de lo que Dios le agrada que el hombre tenga. Pero el hombre en su desobediencia pues desobedeció a Dios. Y vino lo que está causando en este momento sobre el planeta Tierra, lo que es el pecado por causa de la desobediencia. Estando en el huerto del Edén, Dios pues miró al hombre, su hechidura, su forma, su manera de actuar, y quería que el hombre caminara en obediencia. Pero como acontece muchas veces y sigue aconteciendo, que hay personas que ignoran la palabra de Dios. Y unos dicen que Dios no existe, que Dios es malo, que por qué si ocurre esta cosa por aquí, por allá, la otra y la otra. ¿Por qué si Dios existe? Dicen algunos, ¿por qué permite que esas cosas acontezcan? Muchas veces Dios permite que esas cosas acontezcan para que el hombre se vuelva a Él, porque si no hay estas cosas que están ocurriendo sobre la tierra, el hombre sigue en su ignorancia, en su injusticia, en su maldad, ignorando las cosas de Dios, como dice el Proverbio 1:27. Creemos pues que nosotros, los que hemos alcanzado esta bendición, como comencé yo, sin conocimiento, sin entendimiento, pero a medida que avanzaba el tiempo, yo iba buscando más de Dios, me acercaba más a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, para ir teniendo más conocimiento de la palabra, que es lo que le falta al ser humano en este momento. Buscarla, acercarse. Y hay muchos que no lo hacen porque tienen pena, otros porque dicen que tienen la razón, otros dicen que esto no es así, que esto es mentira, que nosotros estamos equivocados y que nosotros estamos viviendo un mundo que no lo estamos aprovechando, pero sabemos que nosotros estamos aprovechando lo importante de lo que es gozar en este planeta Tierra, alabando a un Dios 3 veces santo. Hermano Carlos, ya que comenzó con las Sagradas Escrituras, recordaba entonces parte de lo que no conocía antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte importante que la gente quiere saber de usted. ¿Quién era Carlos Zurita antes de conocer a Jesucristo?
y cómo fue ese llamado que le hizo el Señor. Bueno, claramente está. Comencé a mi edad, ya de joven, a trabajar primeramente la construcción desde joven. Y me fui creando, pues, haciéndose esas cosas. Me constituí un maestro de obra que me buscaban. Yo no buscaba, a mí me buscaban por lo que Dios pues, esa gracia, ese conocimiento en la construcción. Y la gente me buscaba, los fiscales de obras públicas, los ingenieros, para que yo compartiera con ellos estas cosas del conocimiento obtenido, no por estudio, sino por práctica. Y comencé pues una actitud como hacen casi todos los hombres sobre la tierra, haciendo un amigo por aquí, un amigo por allá, un compañero por allá, otro compañero por acá, pero en estilo de parranda, de música y cosas. Y así me mantuve un poco de años pues en esa trayectoria. Fui un hombre que aprendió a tocar el instrumento el llamado tres, que es un instrumento cubano, pues que es extraído ese conocimiento de la tierra de Cuba. El tres es un instrumento muy bien conocido en su sonido, y yo practiqué mucho eso y estuve acompañando en ciertas ocasiones a un grupo folclórico aquí. Cuando no podía el que estaba representando el grupo, me buscaba a mí para que cubriera el espacio, y así me mantuve un buen tiempo hasta que llegó, digo yo que Dios dijo, hasta aquí está bien, no vas a seguir en esa cuestión. Llegó un hombre a predicar la palabra frente a mi hogar, y lo primero que me dijo fue que si yo le podía prestar el hogar para colocar el equipo, y yo sabiamente le presté el equipo para que ordenaran los instrumentos, las cosas pues que él estaba utilizando allí. Y yo dije, bueno, teniendo a mi esposa, yo dije, si mi esposa se entrega a Cristo, yo hago las cosas peores y ella no me va a decir nada, porque los evangélicos no pelean, dije yo, en mi ignorancia, dije, ella no va a pelear conmigo. Entonces resulta que el Señor me puso un aguijón y no me dejó salir del hogar. Me mantuve ahí escuchando la palabra hasta que esos mismos días el hombre nos trajo un músico que le tocara el cuatro y me dijo, bueno, para que me acompañe a tocar el cuatro porque no tengo quien me toque el cuatro. Yo dije, bueno, si yo te acompaño, comencé a caminar con el hombre. Te entregó primeramente nuestra hermana Alfreda, nuestro hermano Claudio, nuestro Carlos Marchán, pero yo era el músico, pues no me había entregado, no había aceptado a Cristo en mi corazón. Pero llegó el momento de la hora cuando ellos estaban haciendo un culto en el hogar y yo llegué de mi fuente de empleo a pasar mi rato de mediodía a comer, y el pastor me dijo, hoy sí vas a aceptar al Señor Jesucristo. En ese momento yo le dije sí, y desde ese momento yo me anclé a caminar, aleluya, bendito sea la gloria de Dios, con el Cristo glorioso, el cual todavía en 43 años que voy caminando con el Señor, sigo alabando y glorificando a Dios y testificando a Él en todo lugar y sitio donde me pare, siempre estoy para glorificar el Cristo de la gloria. ¿Cuáles son esas experiencias que ha tenido y cómo fue su llamado al evangelismo? Bueno, mi llamado se hizo más que todo en base a la obediencia, porque si no hay obediencia, no le agradamos a Dios, que es el principal al cual nosotros tenemos que agradarle. Y si el hombre que está encargado de la obra ve que nosotros estamos caminando en obediencia, él trata de ubicarnos en un sitio mejor para que nosotros hablemos pues lo importancia que tiene la palabra. Resulta que entonces pues llegué, sin esa experiencia me acercaba a ellos y ellos me iban dando la palabra. ¿Por qué? Porque como le dije que la obediencia, el comportamiento, hace que nosotros vayamos surgiendo. Porque si el hombre ve que no hay obediencia, no hay sujeción, el hombre no pone una responsabilidad a un hombre que no tenga esa responsabilidad como Dios quiere. Porque Dios quiere que seamos obedientes, Dios quiere que seamos hombres que testifiquemos de Él y que su llamado se vaya extendiendo a través de esa persona que le ha aceptado y le ha aceptado de corazón. Porque, ¿qué vamos a hacer si no tenemos
la sujeción. La Biblia dice, sujetad a vuestros pastores, porque ellos son los que han de dar cuenta delante de Dios por vosotros. Los pastores tienen una responsabilidad y nosotros las ovejas tenemos una responsabilidad de hacer que el pastor participe de nuestras obras buenas, porque la Biblia dice que tenemos que hacer partícipe a nuestros pastores de toda cosa buena. Nosotros no podemos hacer que un pastor participe de las cosas malas que nosotros estemos haciendo, porque eso no le agrada a Dios ni le agrada al pastor que está al frente. Por ejemplo, tiéndome un poco a la parte de adelante, Ananías y Zafira hicieron unas cosas que no hicieron los otros apóstoles, que compartían, vendían, se ubicaban como los hermanos, como comenzó la iglesia, pero Ananías y Zafira hicieron un plan malo a la espalda de los que estaban al frente en ese momento, y Pedro sabiamente se dio cuenta que estaban haciendo una cosa que no estaba bien, y no le salió bien, porque vendieron una heredad y no hicieron como los demás apóstoles. ¿Por qué hay ahorita tanto fracaso en la gente que quiere ampliar su conocimiento, su sabiduría, que quiere ir adelante? Porque hacen cosas que a Dios no le agrada. Y ellos creen que si el hombre no lo ve, Dios no lo está viendo. Dios debe ir a todas las cosas. Yo escuché una vez un consejo de un predicador que dijo que en una noche oscura, aleluya, bendito sea, debajo de una piedra, una hormiga negra desde el cielo, Dios la ve. Entonces Dios mira todas las cosas. Nosotros tenemos que caminar en la perfección, porque dice la Biblia que el Señor dice en su palabra que Él que anda el camino de la perfección, este le servirá. Él dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra. El que ande el camino de la perfección, este me servirá. ¿Por qué? Porque Dios está viendo, aleluya, nuestro andar, nuestro comportamiento, para decir, me agrada a esta persona, lo necesito, le voy a poner un ministerio para que él vaya creciendo, para que vaya avanzando. Hermano Carlos, cuéntenos de esas experiencias que le ha tocado vivir en el territorio nacional como evangelista. Bueno, hermano, mire, es una lucha, no es difícil, pero la forma del comportamiento que yo estuve con tantos pastores que pasaban, llegaban aquí a Cumanacoa, mi hogar fue una casa pastoral, donde el que llegaba, ahí se recreaba y comida, ahí no le faltaba porque Dios me suplía para darle. Y yo espontáneamente de mis cosas, yo lo ayudaba. Pasaron muchos pastores y mi formación se fue extendiendo, la atención hacia los ministros. En cierta ocasión, yo traté de no seguir el campo evangelístico y fui a entregar el carnet en la parte de Carúpano y la hermana secretaria llamada Ana me dijo, no, hermano Zurita, yo no voy a recibir ese carnet, sino que la vea del otro, porque nosotros lo conocemos a usted en la obra muy bien y sabemos qué es lo que el testimonio de usted en la obra. O sea, llegó un momento de su vida en que pensó renunciar al evangelismo. Esto muy pocas personas lo conocen, hoy lo están conociendo a través de la mismísima voz del hermano Carlos Zurita. Hermano Carlos, todo predicador pasa por momentos difíciles. ¿Hay otro momento difícil donde haya actuado ya con más madurez? Bueno, de acuerdo al ministerio, los sitios y lugares que visité me abrían puertas, campos, me invitaban. Y yo asistía pues a los sitios y lugares donde me hacían con ese amor, ese cariño, los que me conocían, hablaban bien de mí, a los demás pastores, y así se fue abriendo esas puertas. Pero llegó un momento que, como le dije, que yo quise renunciar, irme a trabajar lo material, pues, porque yo cargaba en mi andar ese conocimiento de la construcción y era como que no quería despojarme de eso, como sucede con muchas cosas, que hay personas que no se quieren despojar de una cosa para servirle a Dios como debe ser. Resulta que no entregué el carnet, no me lo recibí, me dieron el otro, pero después me fui a trabajar materialmente, pero no era lo que Dios quería, porque prosperé en un ramo, pero eso no
permaneció ni permanece, porque yo me equivoqué. Pero entonces, en ciertas ocasiones, saliendo y viniendo y saliendo y entrando, yo meditaba y decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que...? Y en las actividades yo vi muchos milagros de Dios. Yo en un momento dado, yo vi un hombre levantarse de una silla, pues que lo llevaron cargado, y eso me alegraba, porque los discípulos le pidieron un momento de fe al Señor, pero para aumentar la fe nosotros tenemos que ver cosas que Dios haga en el momento que uno está predicando, porque si nosotros no vemos los milagros, la fe no aumenta. La fe aumenta a través de la bendición que Dios pone en uno. Y así ciertas cosas. Una vez me llevaron un hombre a una campaña que caminaba 5 metros y se caía, y yo le dije a la esposa, mire, usted lo trae aquí, pero yo le dije a usted, aquí donde yo estoy predicando, vea la recta, yo voy a orar por él, usted va a tener que irlo a buscar. En ese momento, este hombre comenzó a caminar y yo le dije a la esposa, mire, vaya, yo le dije a usted que Dios lo iba a levantar, lo iba a poner, iba a fortalecer las piernas, y ahora vea dónde va, vaya a buscarlo, porque lleva un gozo en su alma, en su espíritu, porque él caminaba 5 metros y se caía. Y en esa misma parte me llevaron un hombre que le habían dado una semana de vida y yo no lo sabía. Y estaba ahí en esa parte predicando, llamado Los Cardones, un aniversario, y entonces en ese momento llevaron a ese señor en esa silla, completamente cargado, pues la silla lo llevaron. Y yo le dije, mire, levántese. Y él me dijo, ¿cómo me voy a levantar si no puedo? Pero me gritó fuerte. Le vuelvo a decir, levántese, que yo le estoy diciendo que el que está aquí lo va a levantar. ¿Cómo me voy a levantar si no puedo? A la tercera vez yo le dije, levántese, que va a caminar. Y enseguida el hombre caminó, y a los pocos días puso un negocio, una venta, y cuando llegó a Los Cardones me reemplazaba, me daba cualquier cosa, y estaba contento. Él llegó a mí y me dice, mire, usted me sanó. Yo le dije, no, yo no le he sanado, Dios lo sanó a usted. Puedo seguir tomando el medicamento que tengo. Y yo le dije, eso depende de usted, pero ya usted está sano. Él dejó el medicamento porque vio el milagro y comenzó a poner un negocio y comenzó a vivir una vida tranquila, porque eso hace Dios, y Dios respalda su palabra. Dios nos ayuda cuando nos comportamos bien, y cuando hacemos las cosas justas, a Dios le agrada y Él respalda. Los sitios y lugares donde podemos ir a predicar, Dios los respalda. Wow, impresionante lo que estamos escuchando del hermano Carlos ahorita, los testimonios, un hombre desahuciado por los médicos. Él ora en una de sus campañas y el hombre es sanado, y después iba a su negocio y el hombre lo bendecía en ese lugar. Pero un hombre que estaba a punto de morir, ¿cómo le cambió la vida por una oración? El trabajo evangelístico no es en vano. Si un evangelista puede sentirse a veces apretado, como decimos acá, por las circunstancias que lo rodean, a veces predicar el evangelio no es fácil, porque muchas veces económicamente no se tienen todos los recursos para viajar, para ir. Si tuviese esto, fuese mejor. Si tuviese estas cosas, predicase mejor, lo hiciera de una manera diferente. Si tuviese un carro propio, a algunos les pasa eso, algunos predicadores pueden pensar, pero lo importante de eso es seguir predicando el evangelio, no importa lo que pase, porque al final de todo vale la pena por estas personas que reciben ese tipo de milagros. Hermano Carlos, como predicador, ¿cuál ha sido el momento más duro que ha tenido que enfrentar en su vida personal? Bueno, no vamos a decir que duro, porque uno conoce que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios se cumple. Yo pues caminando en el Señor, mi primera esposa se enfermó, se agravó, y fue duro para mí en ese tiempo, porque en ese tiempo no se podía salir a la calle a la noche porque había un toque de queda. Eso fue cuando el mandato de estar Carlos Andrés Pérez, y no podía salir a la calle a esa hora de la noche porque le disparaban a uno. Entonces yo me estuve hasta que llegó el autobús de la central azucarera que llegaba a llevar a unos trabajadores allí, y yo aproveché el momento de sacarla para llevar al hospital. Fue duro para mí ese momento.
Aún la doctora pensó que era que yo no la quería sacar. Algunos familiares pensaron que yo no la saqué a tiempo. No, era que ese procedimiento estaba establecido y uno le podía arriesgar a que le dieran un tiro, porque no fuese a hacer en el momento el muerto el que está buscando cómo llevar al enfermo y el enfermo se sane. Esperé ese momento y llevé a mi esposa. Fue duro. Fui al hospital, de ahí la pasaron a Cumaná. Cumaná la hospitalizaron unos días, estuvo allí muy bien atendida, pero el caso era grave porque ella había sufrido un problema, había partido una venita con una impresión arterial, y los médicos me decían: conche, estamos luchando para ver cómo se cierra la cuestión, pero no quiere cerrar. Ella estaba, y una de las cosas que ella me dijo en ese momento fue: cuídame a Huicho, el hijo mío varón que tuve con ella. Y eso no se me ha apartado de la mente. Ella me dijo: cuídame a mi hijo Huicho. Y ella sentía pues que estaba mal. Y la iglesia orando. Es duro, la iglesia ayunando. Y de momento pues en los días, el transcurso, estoy en Cumaná y me dan la noticia después que yo me vengo que mi esposa había partido. Me comuniqué con una persona que yo pensaba que era muy amigo mío para que me atendiera en esa madrugada y se negó, con cosas terribles que uno pasa, pero Dios es bueno y algunos pensaban que el caso que yo estaba viviendo en ese momento me podía hacer retroceder, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, hemos creído en un Dios vivo y yo confiando de que mi esposa estando allí, cuando había partido, yo estaba seguro, pues mi gozo era que había partido con el Señor Jesucristo, que es lo que nosotros más queremos en nuestra familia, la familia conozca a Jesucristo, y el momento de partir, que no sabemos el día ni la hora, cuando nosotros podemos partir de esta tierra, estemos seguros que nuestra familia está en la mano de Jesucristo. Yo pensé: mi esposa está en la mano de Jesucristo, yo no voy a renegar, no voy. Sí, me sobró la ayuda de los hermanos, más bien se sobrepasó a lo que necesitaba, pero se perdió, no se perdió, sino que quedé en ese momento aislado porque mi esposa no estaba. Son momentos duros, como usted dice. ¿Cuál es el momento duro? Son muchos los momentos duros, terribles que nosotros pasamos, pero nosotros confiamos que estamos caminando con Dios de misericordia, de justicia, de amor, de paz y de tranquilidad, y obtendremos la victoria en todos los momentos y los trámites que se nos presenten. Tendremos la victoria. Bendito sea la gloria de Dios. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los ministros, como en el caso del hermano Carlos y otros, también pasan por situaciones duras. Se cometen errores, tal vez por la inexperiencia en el ministerio o porque todavía no hemos sido procesados completamente para entender algunas cosas, como nos hablaba el hermano Carlos, que en un principio pensó dejar el ministerio. También nos ha venido hablando de esos momentos de milagros que ha tenido que vivir extraordinario, pero también momentos difíciles, como fue la muerte de su esposa. Hermano Carlos, en los años de ministerio, ¿cuál ha sido su mejor momento dentro del mismo? Los mejores momentos nosotros los gozamos, por ejemplo, cuando le dije pues que nosotros vemos los milagros y nos vamos ampliando en la fe. Mi suegro tuvo una enfermedad y que la ciencia médica lo desahució, y él dijo: déjenlo que haga lo que él quiera, porque ya él no vuelve a su normalidad. Y yo le estuve atendiendo, para donde cogía yo iba con él, dormía en la casa de él cuidándolo. Pero un momento que yo sentí, le dije a mi esposa: vamos a hacerle una oración, que Dios lo va a sanar. Y en ese momento él andaba yo me había quedado dormido del cansancio, y él andaba con la Biblia en las manos, abierta, caminando. Yo lo vi, le quité la Biblia, entonces hicimos la oración. Cuando le hago la oración me quedé dormido. Pero qué sorpresa me llevó que en la mañana él me dice:
cómprame los listones y dame el armario porque voy a poner negocio nuevamente, porque era un hombre de negocio, de venta. Yo dije dentro de mí, ¿será que está más mal o es que Dios le sanó? Luego a eso de transcurrir, a eso del mediodía, me vuelve a decir, te he dicho que vayas a comprar los listones y me pongas el armario porque voy a continuar trabajando. Yo dije, el hombre se sanó. Enseguida entonces yo fui y compré los listones y el hombre puso el negocio por muchos años más trabajando porque Dios le devolvió la mente, porque tenía la mente mal y estaba desahuciado porque ya me habían dicho, llévenselo, pero no hay sanidad para él. Pero el Cristo de la gloria, el Dios que nosotros alabamos, le hizo el milagro y él continuó trabajando. Bendito sea la gloria de Dios. Y esta historia, aleluya, dan ganas de contarla, no digo una vez, sino siempre, porque son muchos los milagros que yo tengo guardados en mi corazón en el trayectorio evangelístico. Hermano Carlos, me contó de una experiencia que vivió en Margarita con uno de los escenarios o plataformas que le quitaron. ¿Cómo fue lo que aconteció? Cuéntenos mejor para que la audiencia pueda escuchar este testimonio. Bueno, allí en Margarita ocurrió esto. Un hermano en Boca del Río me invitó a predicar una actividad, una semana completa, de 7 días. Luego después él me dice, vamos a una parte a predicar en ese lugar. Yo, hermano, como yo estoy descansando, usted va a poner la plataforma y en lo que usted regrese, pues a la noche nos vamos para comenzar a predicar allí. Cuando estoy descansando, él llega y me dice, hermano Zurita, no va a poder predicar allí. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque botaron la plataforma. Y yo le dije, no, ahí es que yo voy a predicar. Ahí donde botaron la plataforma, yo voy a predicar allí. Y él me dice, ¿te crees? Sí, vamos. Cuando llegué al campo, al lugar, al caserío, al barrio, comencé a caminar sabiamente y en una casa me dieron café. Y en otra caminé hacia allá y me preguntaron, ¿qué hace usted por aquí? ¿Dónde usted? Yo le dije, bueno, yo soy de Sucre. ¿Y qué hace por aquí? Vine a predicar una actividad y me botaron la plataforma. Y estaba un grupo de jóvenes en una esquina y en la otra estaba otro grupo. Ellos se amenazaban y decían, no, fueron aquellos. Y decía el otro, fueron estos. Y yo le dije, bueno, chicos, pero nos estén porfiando, vamos a armar la plataforma. Y en ese momento ellos contentos y tranquilos vinieron y armaron la plataforma y todo fue una paz, una tranquilidad. Y en la noche comencé a predicar y el hermano me dice, cuidado, habla aquí de la idolatría. Cuidado, mi hermano, porque aquí sacan a los predicadores a piedra. Y yo le digo, bueno, mi hermano, no se preocupe, que yo voy a predicar la palabra. En la noche cuando subí a la plataforma a predicar, yo le dije, mire, al pueblo que se va, porque ahí no se acercaba nadie. Comenzaron a moverse, a caminar, a untarse allí. Yo le dije, bueno, yo les digo una cosa a ustedes. Ustedes aman bastante a María, porque es la madre de Jesús. Hablando criollamente así, porque así ellos la consideran, pues. Entonces, yo le dije, pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si usted tiene un hijo y lo manda a estudiar odontología, y usted conoce a la madre y conoce al hijo, si el hijo se gradúa de odontólogo y a usted le concierne irse a extraer una pieza, un diente, una muela que usted le esté causando dolor, ¿usted iría a casa de la madre o iría donde el hijo? Y dijeron, bueno, nosotros tenemos que ir donde el hijo, porque fue el que estudió. Y yo le dije, bueno, también es bueno amar a la madre, reconocer a la madre, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se da larga vida en la tierra que va Dios te da. Y enseguida yo le dije, usted tiene que amar a Jesucristo, que fue al madero a sufrir por nosotros. María fue el vaso donde Él se formó, donde Él se crió, nació. Ella sufrió, lo llevaban de aquí para allá para acá, persiguiéndola, pero Él andaba con Jesús, a bendito sea, protegiéndolo y cuidándolo, porque estaba escrito que es el Salvador del mundo. Y yo le expliqué y le dije, bueno, ustedes tendrían que amar a María y amar a Jesús. Ahí en esa parte se entregó una cantidad de personas para la gloria de Dios. Testimonio importante. Enfrentarse a una gente que tiene una creencia religiosa muy apegadas a ellos
y la sabiduría de Dios para que usted pudiese predicarle y que ellos pudiesen venir a los pies del Señor Jesucristo. Hermano Carlos, esas campañas que ha predicado, ¿cuál ha sido el lugar donde más le han invitado a predicar acá en Venezuela? Bueno, ese tiempo no hubo punto específico, porque yo me movía de un lugar a otro. Por ejemplo, prediqué en varias partes. Yo prediqué hasta en Caracas. Puerto Ordaz, El Tigre, mire, en diferentes partes, Carúpano, Cumaná, por diferentes partes que le agradó a la gente, pues, de que yo le predicaba a los Cardones, para acá por los lados de Maturín, todo eso. A estos días me han estado invitando y yo con el problema de la salud, pues, no le daba una respuesta exacta. Y entonces ellos quieren que yo vuelva a esos lugares, porque hay una mujer que me dijo, mire, nosotros no dejamos de recordarlo, porque usted se acuerda, nosotros nos acordamos de que el hombre que llevaban desahuciado allá, cuando usted le oró, Dios lo sanó. Dije, bueno, gloria a Dios, Dios lo levantó y no nos olvidamos. Y yo pensaba que ustedes se habían muerto, me dice la mujer, porque ella vio un video que estaban pasando y me vio y se sorprendió. Me dijo, nosotros pensábamos que usted se había muerto. Yo dije, no, todavía estoy vivito, tengo problemas de salud, pero sigo adelante. Y ahorita, pues, en este momento, hermano, fueron muchos los lugares, Tacarigua, Margarita, Carúpano, Cumaná, por aquí, las partes de Cumaná adyacentes a Cumaná, lugares y sitios, muchos lugares, pero siempre con gozo y alegría y bien aceptado en todo lugar donde yo iba. Mire, hermano, eso es lo más precioso que hay y a veces nosotros lo despreciamos, porque a veces nosotros no pensamos lo que cuesta un alma que se salve para Cristo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. Y yo los sitios y lugares, en todos los partes y lugares donde yo prediqué, siempre quedó alma. A mí a veces me han llegado personas que me dicen, mire hermano, yo soy hijo espiritual de usted. En tal parte yo me entregué, en tal parte yo acepté con usted. Y eso me sorprende a mí. Bueno, yo ni me acuerdo, porque yo llegaba y continuaba predicando, pero cuando uno escucha esas cosas, uno se goza. Uno se alegra, pues dice, conche, tenemos hijos espirituales, tenemos hijos, bendito sea la gloria de Dios, que nos consideran. Guiria también, por todas esas partes, hermano, yo me movía pacientemente, tranquilamente, humildemente, no con esa forma de predicar que no es criticarlo, sino que ahorita la gente lo quiere, está gritando, la gente hay que darle la palabra. La palabra es la que edifica, no es el grito, la palabra es la que convence. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces yo no es que yo murmure y critico, sino que yo no veo bien que una parte se vaya a predicar y son los más alaridos, los gritos, y la gente dice, ¿a qué yo me voy a acercar ahí? La misma gente está tratando y perjudicando el evangelio en la forma y la manera como están predicando, porque cuando la gente quiere ver algo que necesita, una paz, una tranquilidad, ellos se mueven al lugar donde ellos ven esa tranquilidad, esa paz, esa tranquilidad, y dije, aquí estoy bien. Pero cuando muchas veces la gente dice, ¿a qué yo me voy a acercar para allá, esos gritos, esa forma como están? No, eso no me fue mi forma de predicar fue diferente, distinto, y todavía me mantengo en esa forma, de esa manera. A algunos les gusta la forma como yo predico. Yo ahorita lo que más hago es aconsejar un poquito a través de la palabra, no decir que bastante, porque me voy a sobresalir de los límites de la palabra, pero un poquito, bendito sea la gloria de Dios, bien dado, eso alimenta el alma del ser humano y la gente toma fuerza y continúa adelante. Porque lo importante es que la persona camina, bendito sea la gloria de Dios, cuando la palabra le da la fuerza, la fortaleza. Entonces la persona no retrocede.
¿Por qué hay que estar buscando a una persona para que se congregue? ¿Por qué hay que estar hablando? ¿Por qué hay que estarlo buscando y regañándolo? Porque no está comiendo el pasto que debe de comer, como me dijo el Señor. Me le están dando pasto pisoteado a las ovejas, me dijo el Señor no hace muchos días. Le están dando pasto pisoteado a las ovejas y no tienen fuerza ni para congregarse. Pero que Dios nos ayude a instruir, a enseñar. Aleluya, bendito sea la gloria. No es que yo soy un erudito, no estudié, no tuve formación educativa, no fui a ningún liceo, no fui a estudiar, pero Dios a través del Espíritu Santo me enseña lo que yo puedo llevarle a una persona para que se anime y eche adelante. ¿Cuál es el llamado que le hace a los nuevos predicadores que se están formando? Bueno, usted sabe que yo prediqué los días pasados en una actividad y yo dije que yo no me considero que me llamen evangelista, porque han llegado personas a predicar y dicen, pasen los evangelistas adelante, por ellos, y yo me quedo en el banco muy sentado tranquilo. Yo no paso, porque refiriéndome a esto, en la construcción yo nunca quise demostrar que yo era un maestro de obra y cargaba un metro guindando ahí para que vieran que yo era albañil, que yo era... En cierta ocasión, me salgo un poquito aquí para contarte, que en cierta ocasión yo estaba encargado en el Tecnológico de Cariaco y llegó la Junta de Ingeniería del Estado buscando al maestro de obra. Y yo salí con unas choritas y me paré al frente de ellos. Y nosotros queremos hablar con el encargado de la obra aquí. Y yo le dije, yo soy el encargado. Me quedaron viendo. Y me dicen, mire, si nosotros venimos a conversar con el encargado de aquí del Tecnológico, el maestro de obra. Y yo le dije, bueno, converse. Si ustedes no terminan esta construcción, esta fecha, tal, no le damos a las casas que se le van a hacer a los profesores al constructor. Y yo le dije, me comprometo a terminar eso en esa fecha tope. Y quiero decirte, porque ya me salí de ese punto, que terminando ya los últimos remates de la entrada del Tecnológico, estaban mudando los equipos y quedamos bien. Porque lo importante es quedar bien, tanto en un lugar como en el otro. Iba donde iba, yo trataba de portarme bien. Ok, entonces la pregunta es esta. ¿Cuál es el llamado o el consejo que usted le quiere dar a los nuevos evangelistas que se están formando? Bueno, primeramente le doy un consejo, que sean unidos. Que sean unidos, que se sientan unos. Como dice el Señor, Padre, yo quiero que sean uno como tú y yo uno. Entonces que David fue un hombre de guerra, de batallas. Pero David llegó a descubrir algo muy hermoso, muy perfecto. Y lo describió en el Salmo 133. Y él describe y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque David vivió una vida anteriormente con sus hermanos, que cuando ellos estaban en ciertas partes de harto nombramiento, él estaba en el campo con las ovejas, humildemente, y casi nunca lo tomaban en cuenta. Él escribió y dijo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. Aún los hermanos de él eran enemigos, pues eso dice él, ungiste mi cabeza delante de los que no le amaban, en otras palabras, porque David era despreciado. Pero ellos no sabían lo que había en David. Ejemplo, yo ahorita aconsejo a los evangelistas que sean unidos. Que no se crea que uno tiene más poder que el otro. Y que yo predico mejor que tú. Y que yo tengo más unción que tú. Y que a mí me gusta más Dios que a ti. Eso no lleva a una persona al reino de los cielos. Si una persona vive ese estado de vida, está fuera del Evangelio. El Evangelio es unión, perfección, cariño, amor, unidad. Y cuando hay eso, así usted no predique como predique el otro, usted tiene la seguridad en el reino de los cielos, como dijo Cristo. Aquí yo voy a preparar morada para vosotros, para que cuando vosotros, a donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué sucede? Que los evangelistas tienen que
Si van a ayunar, tienen que hacerlo unánimemente juntos. Si van a vigilar, tienen que hacerlo unánimemente juntos. Si van a trazar una actividad, no se crea uno entre el otro que yo quiero que me den me dejen a mí de último, porque es a donde más asiste la gente. Porque la gente piensa a veces que viendo a predicar donde está la multitud, él se está sobresaliendo. No. Si en el corazón de un evangelista está eso, está equivocado. Dios no está viendo bien. ¿Por qué? Porque a la mujer de flujo de sangre, cuando Cristo iba caminando, ella se fue humildemente, tranquilamente, a buscar, a tocar el manto del maestro. Y cuando ella llegó donde estaba el maestro, tocó el manto del maestro. El maestro dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, maestro, la multitud te aprieta y vas a preguntar quién te ha tocado. Ellos no se dieron cuenta que esa mujer humildemente, enferma, hizo que el poder de Dios saliera. Bendito sea Dios, porque no es la multitud la que hace que Dios se manifieste. Lo que hace que se manifieste en milagros, aleluya, en campañas, en actividades, cuales sean, es la unidad y la comprensión del pueblo evangelístico, que caminen unidos. Bendito sea Dios, y no que sean egoístas, no. Me dejan a mí de último, donde van la gente, donde se llena el sitio, el lugar, y el lugar donde estamos, que van pocos al comienzo, dejamos a fulano de tal. Pero ese fulano de tal está bendecido por Dios. Bien, ese llamado que le hace el hermano Carlos Zurita y el consejo que le da a los nuevos evangelistas que se están formando, un llamado a la obediencia y a la humildad. Estamos llegando ya al final de esta entrevista que hemos tenido hoy con el evangelista de la obra Luz del Mundo Internacional, Carlos Zurita, quienes ya ustedes han escuchado parte de su testimonio, de su recorrido cristiano durante todos esos 43 años que tiene como evangelista. Ya para terminar, hermano Carlos Zurita, un llamado a la salvación a todos aquellos que nos puedan estar viendo y oyendo a través de esta entrevista. Bueno, usted sabe que la Biblia dice que Dios dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Hay oportunidad, queda poco tiempo, lo que estamos viendo de acuerdo a las profecías, de lo que estamos viendo de acuerdo a lo que está aconteciendo, es para que la gente despierte. Pero ¿cómo es el despertar? El despertar es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la gente está pensando, ¿será aquí o será allá? ¿Serán estos que tienen la verdad o aquellos? Están confundidos. Pero quiero decirte en esta hora que no te confundas, sino que despiertes y te arrimes a un lugar donde te puedan aconsejar a través de la palabra. Colocando esto, cuando ya estamos terminando esta corta entrevista, yo recuerdo cuando estuvo nuestro hermano Jaime Van Puerta en mi hogar, él me dio un consejo. Eso fue como a las 12 de la noche, estábamos conversando, y él me dio un consejo. Y él me dijo, donde tú vayas, lleva este consejo. Donde tú te muevas, lleva este consejo. Pero refiriéndose a los lugares y sitios donde se necesitaba llevar el consejo, el cual él me estaba dando. Entonces, así como yo recibí el consejo de nuestro hermano Jaime Van Puerta para ese entonces, que fue recluido en mi hogar, a reposar, a dormir, a comer allí, yo también te digo en esta hora, retén el consejo, no lo dejes. Lee la Biblia, acércate a los cultos, no vaya por ir. Retente en el momento cuando se están haciendo, se está predicando y te hacen el llamado, acepta. Entonces no es que te van a forzar, sino que tú vas a comenzar a caminar y tú vas a ver un cambio, como ha sucedido con todos nosotros los que no habíamos llegado al Evangelio y llegamos y comenzamos a reconocer que eso se logra, pero es acercándonos más a Dios, acercado a Él y Él se acercará a vosotros. Bien, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrevista hoy con el evangelista de la obra internacional Luz del Mundo, Carlos Zurita, un reconocido predicador de acá de Comanacoa, municipio Montes. Yo soy tu hermano y amigo Pedro Álvarez
y me volverás a oír y a ver en otra próxima oportunidad. Bendiciones.